Estas palabras del sábado pasado realmente me conmovieron y las voy a leer textual. Sobrevuela un concepto de libertad ultra individualista que predica el predominio de más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer un compatriota que debe peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir un medicamento? ¿Cuán libre es quien padece problemas de vivienda y trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Palabras textuales del flamante presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cuando asumía la primera magistratura de su país. Aspectos como para analizar, entre otros temas, con Alberto Ruscolequier, analista internacional. Alberto, buenas tardes. Daniel Gallardo lo saluda. Buena semana para usted y gracias por estos minutos. No, al contrario, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto por el contacto. La pregunta clave, ¿pronuncié bien su apellido? Bueno, relativamente bien. Digamos que Ruscolequier es lo adecuado. Ruscolequier, ahí está. Perfecto. Bueno, escuchó las palabras, ¿no?, que vertí textual del presidente uruguayo apenas asumía el sábado pasado. Sí, la verdad que son palabras conmovedoras, ¿por qué no? Porque la verdad es que el ser humano está en esta tierra no para vivir como un esclavo, sino para tener, digamos, una vida digna. Después están las teorías económicas, cuál es el camino adecuado para obtenerlo, en cuanto a los objetivos. Era un tiro por elevación para Argentina, ¿no, Alberto? Obviamente. Posiblemente sí. Sabemos que el presidente Yamandú Orsi, que asumió ya recientemente la primera magistratura de Uruguay, no, digamos, tiene una visión totalmente diferente a la del presidente argentino Milei, quien además él mismo se declara anarcocapitalista. Simplemente estoy observando esa situación, aunque también voy a decir, Daniel, que cuando terminó la cadencia presidencial de Luis Lacalle Pou, tampoco en el último año no hubo una muy buena sintonía entre Milei y Lacalle Pou. A pesar que Lacalle Pou tiene una visión en aspecto económico, por ejemplo, totalmente diferente a la que tiene a la que tiene Orsi. Pero bueno, hay matrimonios que están obligados a convivir. Después de lo que le ha pasado a Zelensky, yo no creo que Lacalle Pou esté envidioso de que no se hayan llevado bien, ¿no? No, ya sé, pero lo que pasa es que la política en general se rige por hechos que tienen que ver por los intereses y no necesariamente a veces por temas éticos o morales. Y esto tampoco lo digo en forma inocente, porque ahora fijémonos que cuando está asumiendo, perdón un poquitito, tiene un poquito de resfriado, cuando asumió la primera magistratura norteamericana, Donald Trump le dio un giro de 180 grados a la visión que tenía Biden respecto del tema de Rusia, ¿ok? Biden, que por supuesto siguió los lineamientos de Barack Obama, tenía una actitud totalmente diferente a la que tiene Donald Trump. Entonces, cuando lo citan precisamente hace 48 horas, el viernes estuvo en la Casa Blanca el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que recibió realmente fue un encontronazo, por no decirlo, que fue una situación muy muy fuerte, que acá hay que separar esa entrevista en dos partes. Primer aspecto que yo me pregunto como analista, ¿cómo puede ser que vos citás a una persona, un presidente de otro país, y haces que los medios de comunicación televisen la entrevista, cuando se van a hablar temas de tanta gravedad, que me parece que haber posiblemente presupuesto que Zelensky iba a decirle todo que sí a Donald Trump, él lo quería exhibir eventualmente como un triunfo, pero esto la verdad que no fue así, a punto tal de que en realidad y hablo de la realidad política porque te quiero comentar un tema que en general la gente no conoce. Los pactos en general que los países hacen no siempre se cumplen, y lo digo precisamente porque Zelensky, ¿qué decía en la reunión a Trump? Supongamos que yo ceda el tema de las tierras raras, que yo ahora estoy haciendo precisamente un programa para el exterior mañana este tipo de temas, porque la gente tiene que saber que hay toda una situación de seguridad de seguridad nacional que va a ser el petróleo del siglo XXI, que son las tierras raras. Pero independientemente del caso, Zelensky le dice, supongamos que yo ceda, ¿quién me garantiza la seguridad territorial de Ucrania?
Y esta es una pregunta que viene muy a cuento. ¿Por qué? El 5 de diciembre del año 1944 se firmó en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, un memorándum. Ese memorándum fue un histórico error que firmó Ucrania, que consistió en lo siguiente. Sabemos que la Unión Soviética en sí se disuelve en 1991. Las ex repúblicas soviéticas se transforman, la mayor parte de ellos, prácticamente en países. Ahora, ¿qué pasaba? Rusia tenía aproximadamente más de 5.500 armas tácticas y dispositivos nucleares, pero la mayor parte de ellos físicamente estaban en Ucrania, físicamente. Entonces, en el año 94 convencen a Ucrania que esos dispositivos nucleares, armas tácticas y armas atómicas, se las trasladen directamente a Rusia, con el argumento de que Rusia tenía mayor tecnología para poder cuidar ese tipo de armamento. En aquel momento Rusia decía, fíjense lo que pasó en la central de Chernobyl, recordamos, ¿no?, que en realidad esto pasó, que estaba en Ucrania, porque Ucrania no tenía el cuidado adecuado, lo cual era una mentira, porque Rusia había construido la propia central de Chernobyl, y el error fue realmente que fue un error técnico que también los rusos son responsables. Lo concreto, que lo convencen a Ucrania, que le entregue físicamente las armas nucleares, y aquí Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda del Norte le garantizan, y lo voy a comillar, le garantizan a Ucrania la integridad territorial. Garantes de este acuerdo fueron Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. ¿Qué garantía entonces va a tener Zelensky cuando dice a mí que me garantiza la integridad territorial? Porque la verdad que este pacto que se hizo en 1994 directamente quedó tirado a la basura, porque lo que se firmó no sirvió absolutamente para nada. Digo esto para que veamos que la verdad que la política internacional se mueve por intereses, y los intereses cambian con el tiempo. Y entonces yo siempre digo que cuando el amor depende de una condición, cuando desaparece la condición, seguramente va a desaparecer el amor. Alberto, le habla Enrique Villalobos, atento a lo que usted está expresando. Se suma a toda esta situación lo histórico. Ucrania, miembro de la Unión Soviética, parte de la Unión Soviética como República Socialista Soviética, tenía representación en las Naciones Unidas igual que Bielorrusia, aunque quien comandaba todo era, por supuesto, Moscú. Ahora bien, siempre hubo una rivalidad y una cuestión de intereses contrariados entre Rusia y Ucrania, no solamente en lo económico, si recordamos las hambrunas que sufrió Ucrania con la colectivización de la tierra, también el hecho de que Ucrania, cuando la invasión alemana en 1941, en ciertos sectores de Ucrania se aliaron o quisieron o creyeron que el ejército nazi era un ejército liberador en contra del tirano Stalin. Sin embargo, no pasó así, fue todo lo contrario, y quedó ese mote de nacionalistas pronazis a los ucranianos que incluso se esgrimió durante esta invasión rusa al territorio ucraniano. Hubo muchos comentarios de gente que decía, no, está bien, el gobierno de Ucrania es pronazi no sé a quién se referirían, y hubo una especie también de puesta en duda del derecho a la soberanía y a la territorialidad de Ucrania frente a esta invasión rusa. Creo que con el tiempo se fue tomando la postura de que no, un momento, Ucrania era la víctima de una agresión de un gigante que tenía casi las mismas actitudes de los soviéticos, que ahora las tomaba Putin, el verdadero zar de estos tiempos. Correcto. Bueno, en principio me encanta tu comentario porque es absolutamente fascinante, porque hay que entender también el tema de la historia para poder entender por qué pasan las cosas actualmente. En principio te quiero comentar que cuando hablamos de nazismo, hay nazismo tanto en Rusia como en Ucrania. Simplemente te voy a decir, si no sé la cantidad de tiempo que tenés, porque yo cuando empiezo a hablar me gusta darle. Por ejemplo, fíjate los movimientos que hay nazis que hay precisamente en Rusia. Te voy a citar algunos. Movimiento Imperial Ruso, Unidad Nacional Rusa, el Club Partizan, el Grupo Wagner, el Grupo Variag, la Task Force Rusich,
Y fíjate, por ejemplo, también que si nosotros nos fijamos en Ucrania también históricamente hay un nazismo exacerbado, también esto hay que decirlo, ¿me entendés? Entonces, ahora bien, el argumento que uno esgrime en un momento determinado son argumentos que se utilizan para justificar una postura determinada, ¿correcto? Pero veamos, la verdad que Putin invade territorio de Ucrania, lo invade en realidad 2 veces. Primero en 2014 cuando se hace de la península de Crimea, correcto, que es una extensión de menos de 30.000 kilómetros cuadrados, pero la gente tiene que saber que ahí, cuando en ese momento estaba de presidente Yanukovych, se estaba hablando de que Ucrania quería quería entrar en la OTAN, quería entrar en la Unión Europea, y que eventualmente cuando Ucrania empezó a mover el tema de querer entrar en la OTAN, precisamente en la península de Crimea estaba el asiento de la flota naval rusa del Mar Negro. Entonces Putin dijo, como yo voy a aceptar que Ucrania, donde yo tengo el asiento de la base naval en el Mar Negro, voy a aceptar que Ucrania vaya a la OTAN, entonces se quedó con la península de Crimea. No menos cierto que la península de Crimea históricamente era de Rusia, que cuando estaba de primer ministro Nikita Khrushchev, que era ucraniano, se la regaló a Ucrania. Pero claro, en aquel momento era todo la Unión Soviética, era como que el dinero del bolsillo derecho pase al bolsillo izquierdo, el pantalón seguía siendo el mismo. Entonces Putin dice que bueno, que en definitiva él iba a aceptar que eso se transforme en una base de la OTAN, se queda con la península de Crimea, 2014. El mundo se quejó, pero no hizo absolutamente nada. Putin finalmente, el 24 de febrero de 2022, accede a invadir el territorio de Ucrania, que ya tiene tomado el 20% del territorio. El 20% del territorio de Ucrania está en manos de precisamente de Rusia. Entonces, cuando hablamos de acusar de nazismo, hay nazismo en Rusia históricamente, hay nazismo en Ucrania históricamente. De ellos nacen, ese territorio, por así decirlo, nace en el siglo IX, que dura hasta el siglo XIII, en lo que se denomina la Rus de Kiev. Pero que es verdad que en ese territorio tiene origen eslavo, pero no solamente eslavo, porque ese territorio también fue liberado por los varegos, que eran los vikingos suecos, que la gente no sabe. Entraron hasta Ucrania, ¿Qué? Que entraron, digamos, desde Suecia, llegaron hasta Ucrania. Exacto, en un gran territorio que habían ocupado. Exactamente, incluso la palabra rus proviene de un idioma que se utilizaba en Suecia en aquel momento los vikingos, también llamados varegos. Se utilizaba rus, que la traducción en sueco sería los hombres que reman, ¿me entendés? Entonces, claro que la matriz de Rusia y Ucrania en esa zona es exactamente la misma, pero también es cierto que Putin tiene esa visión imperial de recrear ese esplendor de lo que era el imperio ruso, por así decirlo. Él no es comunista, Putin no es comunista en absoluto, pero Putin dijo, y lo cito textualmente, de que el gran problema que tuvo la Unión, el que tiene Rusia, es haber perdido el esplendor de la Unión Soviética, no por su régimen económico, sino por esa expansión territorial, que igual la tiene, porque estamos hablando de un país que tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados. No es una pequeña cosa. Lo concreto es que él empieza la invasión, Europa tiene una idea determinada, Biden tiene una idea determinada, empiezan a darle una ayuda enorme a Ucrania, y concretamente la cuenta en este momento reclamada por Estados Unidos a Ucrania son 350.000 millones de dólares. Entonces, luego de esa reunión, Zelensky, por supuesto herido y dolido, se reúne con Starmer, el primer ministro británico, cosa que realizó el día sábado, ¿correcto? Y entonces el día sábado, a partir de ahí, se conoce de que Francia y Gran Bretaña están tratando de hacer un plan de paz, digamos un alto el fuego, ¿no? Plan de paz alternativo, que en principio implique durante 30 días cese de hostilidades para ir negociando algún tipo de entendimiento. Cualquier tipo de negociación ahora de este tipo, de esta índole, implica la pérdida de los territorios del este Totalmente. de Ucrania y de la península. Absolutamente. Mira, la península obviamente no la va a devolver más. Y ese 20% del territorio, algunos dicen 18%, digamos el 20%, cifra redonda, Putin no lo cede más. Porque además dice Putin que dentro del territorio de Ucrania hay 8.400.000 rusos que se declaran rusos. Esto es lo que dice Putin, lo cual es verdad, pero eso no lo habilita de ninguna manera a invadir un país. Pero acá aparece el régimen de la fuerza. ¿Quién lo va a sacar a Rusia? ¿Quién va a sacar a Rusia del territorio que ya tiene tomado? Y también quiero decirte lo siguiente,
que Ucrania es una potencia, no solamente agrícola, que es un gran granero del mundo, uno de los principales exportadores de maíz, trigo, cebada, etcétera, sino que además el 5%, escuchen esto, porque la gente no sé si sabe, que el 5% de las reservas minerales del mundo están en Ucrania, y tiene una gran cantidad de tierras raras. ¿Por qué digo el tema de las tierras raras? Las tierras raras se utiliza para todo lo que es el siglo XXI en adelante, se utiliza para armamentos sofisticados, se utiliza para pantalla, para computación, para aparatos telefónicos, para imanes, para luminiscencia, para materiales, para naves espaciales. Ahora bien, entonces, Putin se quedó en ese 20% del territorio, ya con el 33% de las tierras raras que tiene Ucrania, que también es un incentivo, por supuesto, muy importante para seguir quedándose ahí. Claro, las tierras raras, que hay una reserva mundial de 120 millones de toneladas métricas, el 37% lo tiene China. Estados Unidos tiene muy poca tierra rara, tiene 1,5 millones de reservas, 1,5 millones, prácticamente nada. Entonces, también hay que entender de que la presión que está haciendo Trump con respecto a Ucrania, entre otras cosas, también parte de la base que le ceda esas reservas minerales, tierras raras básicamente, para compensar a través de un fondo de explotación todo el dinero que Ucrania le debe a Estados Unidos. Hay que entender siempre lo siguiente, la política siempre, la geopolítica hay que entenderlo de la mano también, entre otros aspectos, con la economía, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Alberto, Europa, con un acuerdo, después del acuerdo de tregua de un mes, ¿es capaz Alemania, Francia, el Reino Unido y otros países más de garantizar físicamente y concretamente la independencia de Ucrania con desplazamiento de tropas ante la ausencia ya casi inminente de la OTAN? Mira, es muy problemático y tu pregunta es muy buena, porque incluso se está evaluando que haya una OTAN sin Estados Unidos. Por eso Zelensky dijo, señores, Estados Unidos no garantiza a Ucrania ni tampoco va a garantizar a ningún país de Europa. Entonces Europa tiene que tener su propia fuerza para defenderse a sí mismo. Pero Europa también tiene una doble moral. Y te voy a decir lo siguiente, Europa por un lado acompañó las sanciones que fueron establecidas contra Rusia a partir de la invasión del año 2022, pero Europa sigue haciendo negocio con Rusia a través de interpósitos países, a través de la India, a través de China, a punto tal de que el año 2024 Rusia tuvo un superávit comercial de 600.000 millones de dólares. Y la pregunta es, obviamente que una enorme cantidad de ese superávit provino de los negocios que hizo Europa con Rusia, claro, a través de terceros países. Entonces Europa también tiene una especie de, ¿cómo te podría decir? Declama por un lado una cosa, pero no menos cierto es que era dependiente de un gas, y es dependiente de un gas de Rusia, que además era un gas barato, a punto tal de que hay Alemania, que está pasando en este momento, hace 2 años que no crece económicamente, uno de los motivos es que perdió acceso a ese gas enorme en cantidad y también barato que tenía de Rusia. Y se está planteando ahora todo. Si, por ejemplo, Estados Unidos le llega a un acuerdo con Rusia, cosa que va a suceder, y le va a aliviar sanciones, cosa que va a suceder. La pregunta sería, ¿y si Estados Unidos le alivia las sanciones a Rusia, que Europa se va a quedar de brazos cruzados? Los negocios van a tener que seguir su curso y vamos a ver que si Estados Unidos, que representa el 25% del PBI mundial, hace una actitud determinada, inevitablemente Europa no va a tener otra que seguir bailando al ritmo de Estados Unidos en una gran parte. Alberto, sí. Muchas gracias. Lamentablemente se nos ha culminado el tiempo, bueno, pero realmente ha sido, pues realmente buenísimo. Vamos a volvernos a contactar porque realmente su análisis, además de ser preciso y objetivo, nos trae mucho argumento a los periodistas de este lado para todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Gracias. Que tenga usted buena semana. Alberto Ruscolequier, ahí está Ruscolequier, analista internacional, hablando con nosotros de temas que realmente me parece que son muy importantes.